Artur Beterbiev venció por decisión mayoritaria a Dmitry Bivol en una de las más esperadas peleas del año. Una pelea que ha dejado muchas consecuencias por las diferencias de opiniones en cuanto a su resultado. Dmitry Bivol era el favorito de la mayoría de los fanáticos y dominaba en las casas de apuestas todos los pronósticos. Se esperaba por parte de esa mayoría que venciera con una actuación convincente y con autoridad en las tarjetas, para luego ir a una revancha millonaria contra Canelo Álvarez. El propio Canelo había pedido esa pelea y Eddie Hearn ya la estaba negociando antes de conocerse el resultado de Beterbiev contra Bivol. Quienes esperaban la victoria de Beterbiev solamente la creían por nocaut, al punto que imaginar y apostar por una victoria en las tarjetas estaba pagando en la apuesta combinada 7-1 en algunas casas de apuestas. Se dio el resultado menos esperado y lo que sonó de inmediato fue el reclamo, la exigencia de una revancha. Sin embargo, desde el sábado en todas las conversaciones sobre esta pelea abundan las menciones a Canelo Álvarez. Una multitud lo quiere ver contra Artur Beterbiev. Se han creado hasta promociones gráficas y lo más importante, hay quien cree hasta que Canelo está hoy en condiciones de vencer a Artur Beterbiev, incluso que sería un rival menos complicado que el mismísimo Dmitry Bivol. Canelo Álvarez, mientras tanto, es prudente, se mantiene en silencio, no llama ni nombra al león, quizás para no verlo venir. Pero qué desiertas son las teorías de algunos de los fanáticos sobre las posibilidades de Canelo ante Beterbiev. Eso lo vamos a analizar en este video y al final tendrán mi punto de vista sobre esa pelea. O sea, si para Canelo es un acierto pedir una pelea contra Beterbiev o un verdadero suicidio boxístico. Canelo sí o Canelo no contra Artur Beterbiev. A continuación. Canelo sí o Canelo no contra Artur Beterbiev es el tema de este video. Y vean este hilo donde los que opinan evidentemente son directos fanáticos de Canelo Álvarez, de aquellos de los que creen ciegamente en que él sí puede contra Artur Beterbiev. Y si observamos se menciona que su chance es mayor incluso que de Beterbiev por sus estilos, ya que a Canelo le cuesta un mundo los boxeadores que se mueven mucho. En cambio, a los frontales como Beterbiev, Canelo les puede ganar, de acuerdo a lo que aquí dice un fanático. Duda que le gane, aclara, pero tiene chance. Más abajo le tienen fe a Canelo. Aclaran que no debe recibir más de un golpe por el poder de Beterbiev, pero tal vez podría esquivar los golpes, los trayazos, mejor incluso que Dmitry Bivol, aunque afirman que si recibe un golpe, cae. Luego, allí mismo, Canelo jamás ha sido noqueado, ni siquiera por Gennady Golovkin, que esto se repite mucho. Tiene una quijada tremenda, dicen, e incluso Edgar Berlanga, pesando más de 200 libras, ni lo movió, dice este fanático. Y en tren de seguir sacando comentarios de este hilo, hay otro que dice que podría ganar si Beterbiev no tuviera la pegada que tiene. Vaya, descubrieron el agua tibia. Luego insisten con que Canelo tiene una de las mejores quijadas del boxeo y recuerdan que no pudieron ni Gennady Golovkin, ni Jaime Munguía, ni Edgar Berlanga. Son argumentos, pero todos sabemos que las 200 libras de Berlanga le dieron peso, pero eso no significa pegada. En el caso de Gennady Golovkin también es bueno recordar que lo sacudió como sacudió a otros que no pudo lastimar siquiera. Para recordar el caso de Daniel Jacob, por ejemplo, o el mismísimo Sergey Derevianchenko, que lo dejó muy mal el kazajo. Y que Beterbiev sea catalogado apenas de frontal es un error. Beterbiev es un púgil técnico que pelea desde la segunda distancia hacia adelante y es capaz de moverse en ángulos cortos, buscando siempre la mejor posición de tiro.
Claro, en ese caso entonces lo de frontal cae allí en el terreno del debate. Es un frontal, pero no es un frontal común. Puede moverse, trabajar de ángulos, porque su tipo de golpeo, de volumen, de golpeos de poder, necesita siempre tener a su rival muy cerca. Lo puede hacer frontal, pero también puede usar esos ángulos cortos. Y claro, como lo dicen todos, su poder es excluyente siempre. Si golpea, Beterbiev destruye. Y aquí tenemos otro hilo, como que hay quien lo ve más desde la coherencia del sentido común que desde las emociones, aunque no faltan comentarios sorprendentes. Alguien lo cataloga de riesgo innecesario, otro apela a lo épico, dice, sería el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos si lo enfrenta, o sea, asumir el riesgo o seguir peleando contra rivales que son menos reto. Y aquí dice lo sorprendente, lo cual no está mal tampoco, o sea que está bien que siga eligiendo rivales. Hay otro que recuerda la asimilación de Canelo ante Bivol y Gennady Golovkin y dice, Canelo perdió con Bivol, pero técnicamente Bivol le ganó a Beterbiev. Yo creo, escribe, que Canelo perdería con Beterbiev, pero se vería mejor que ante Bivol, por aquello de que es un tipo de boxeo más frontal, lo que les decía otro fanático. Y aquí viene la madre de las emociones canelísticas. Quien se denomina PCR dice que Canelo ya le ganó por nocaut a Kovalev, que tiene un estilo parecido al de Beterbiev. Los estilos hacen las peleas y quien las gana también hace una comparativa con la trilogía Casanova-Zurita-Conde, que muchos mexicanos la recuerdan, y aquí dicen, sería Bivol le gana a Canelo, Beterbiev le gana a Bivol y Canelo le gana a Beterbiev, como en un juego de palabras parecido a lo que sucedió entre Casanova, Zurita y Conde, una trilogía que precisamente emula lo que pretenden que haga Canelo Álvarez, que venza a Beterbiev y para completar entonces una trilogía donde todo el mundo le ganó a todo el mundo, de manera indirecta obviamente. Y en esto de buscar opiniones en el hilo, vean el nombre de Déjenme Bailar, el cual afirma que una pelea entre los dos sería descabellada. Canelo no le aguantaría la pegada a Artur Beterbiev. Hay otro fanático que cita que es solo rumor, y si hay una pelea, la ganará Beterbiev. Un restante cree que sería bueno poner a prueba la mandíbula de Canelo. Y el último quemó el depósito, dice Pedro Zavala. Canelo gana y eso que soy un hater, de lo que terminamos de ver obviamente. Lo cierto es que Kovalev jamás puede ser utilizado como un parámetro por la forma en que se pactó esa pelea. Recordar los 2 meses que le otorgaron luego de aquella pelea sangrienta, una verdadera carnicería contra Anthony Yarde, y la pelea contra Canelo fue 2 meses después. Y sobre todo hay que recordar lo que reconoció Sergey Kovalev, que a esa pelea subió por el cheque. Fue una decisión financiera, él fue a perder, en ningún momento iba a poder ganar una pelea para la cual ni siquiera hizo campamento, y trató de idiotas a los que se creyeron que podía vencerlo. Es decir, usar como parámetro a Sergey Kovalev es un total desacierto para cualquier fanático que recurra precisamente a ese argumento de que si venció a Kovalev puede vencer a Artur Beterbiev. Si es cierto lo épico, Canelo taparía muchos de los reconocidos agujeros en el techo de su carrera si afronta esta pelea. Pero está claro que, como algunos ya lo marcó, es un rumor apenas de una pelea imposible de ocurrir en una fecha cercana. Y ahora vamos a mi punto de vista. En primer lugar, esta pelea de Canelo contra Beterbiev no tiene posibilidades de ocurrir pronto. Si nos guiamos por las reacciones, Canelo Álvarez se cansó de hablar de pelear contra Dimitri Bivol. Lo hizo siempre tratando, al menos verbalmente, de lavar la herida, pero que bastó que perdiera contra Beterbiev para que se llamara al más absoluto de los silencios. En realidad, Canelo no quiere pelear contra Beterbiev, no es tonto. En segundo lugar, Canelo sí es pequeño para enfrentar a un rival como Artur Beterbiev. El mexicano puede medianamente sostener su poder en 168 libras o por debajo de ese peso.
Para tener oportunidades debe elegir rivales de menor talla o poco tránsito en las 168 libras, como fue el caso, por ejemplo, de John Ryder, de Jaime Munguía o de Jermell Charlo, que ni siquiera había peleado en 160, o rivales de inferior calidad, como lo es Edgar Berlanga, por ejemplo, o el mismísimo Avni Yildirim, que es un ex sparring de Canelo, por ejemplo, o rivales a los cuales pueda disminuir en base a estrategias de escritorio, como ocurrió contra Callum Smith, como ocurrió contra Rocky Fielding o contra el mismísimo Sergey Kovalev. Y eso de hacer un trabajo en los escritorios parece difícil que ocurra contra Artur Beterbiev pese a sus casi 40 años. Por otra parte, Beterbiev no peleará hasta después de mayo, hay que tenerlo en cuenta por el tema del Ramadán y lo que se supone será una revancha contra Dimitri Bivol, que debería ocurrir allá por junio o julio, y de no ocurrir esa revancha, la prioridad aparentemente sigue siendo enfrentar al vencedor de la pelea que sostendrán en enero David Benavides y David Morrell. Pero, en lo más importante, la confrontación boxística, Canelo Álvarez a esta altura de su carrera carece de la movilidad permanente que le permita salir por piernas de un acosador como Artur Beterbiev, que en cada uno de los descansos de Canelo lo someterá a un castigo implacable y en ese caso no hay quijada que valga. Cuando hablamos de descansos es algo muy común en este tramo de la carrera de Canelo Álvarez, que sufre el cardio y necesita inevitablemente recostarse en las cuerdas para retomar el impulso, algo que fue utilizado, lo reconoció el propio Bivol, en la pelea que ambos sostuvieron. Lo castigó duramente en cada uno de esos obligatorios descansos de Canelo Álvarez. Tampoco su pegada podría balancear la de Artur Beterbiev, que es un hombre técnico y con recursos suficientes sumados a su ventaja física para anular todo lo que le venga del otro lado. O sea, imaginar esa pelea es imaginar una verdadera masacre, que solo valdría para vender el riesgo como un acto de valentía por parte de Canelo, pero debemos asumir, debemos aceptar que Canelo Álvarez no tiene chance alguna. Por eso, que se guíe por los consejos de algunos seguidores y que ni lo intente.